Protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos en este momento ya en los estudios de FM Mundo con el abogado Joaquín Ponce, presidente del directorio de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, para hablar sobre este millonario contrato colectivo en CENEL, un beneficio desproporcionado e irregular, exorbitantes beneficios en realidad, de acuerdo a la información que circula ya del portal GK, donde se ha publicado esta investigación periodística. Nos ha llamado la atención mucho el hecho de que la burocracia dorada, llamada así, hace 20 años aproximadamente, ha regresado. Abogado, bienvenido. Gracias, Fausto. Buenas noches a la audiencia. Gracias por el espacio. Creo que aquí lo importante es dimensionar ese contrato, entender qué está pasando a la interna de CENEL y por sobre todo traer el mensaje del gobierno del Ecuador, que es: todos estamos unidos en esto, necesitamos empresas públicas transparentes, eficientes y productivas, y sin embargo, producto de estos conflictos, parecería que entonces hay grupos de interés que no están velando por los mejores intereses de las empresas. Así que un gusto estar aquí, podemos vamos desglosando un poco, y yo creo que es importante para en el poco tiempo que tenemos, pero para que quienes nos escuchan y nos ven en este momento también a través de nuestras redes sociales dimensionen lo que ocurre en CENEL. Aquí se firmó un contrato colectivo que venía, cuyos pedidos venían desde el 2018, no obstante se concretó ya la firma del contrato en 2021, y esto por cuestiones legales se arrastra por 3 años. Esto está vigente. Y este fue un primer momento, los beneficios obtenidos en este contrato colectivo. A grandes rasgos, sí, Fausto, recomendaría que lean, que la audiencia lea ese artículo al que tú haces mención. Sin embargo, ¿qué es lo crítico ahí? Esto es una negociación de un contrato colectivo que finalmente llega, el trámite administrativo llega a su cúspide, llamémoslo así, a finales del periodo de la administración presidencial pasada. Es decir, esto fue días antes del cambio de administración entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno del presidente Lasso. Importante entender que en ese contrato colectivo le falta un dictamen favorable por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, cosa que la Procuraduría General del Estado... Que pueda justificar los recursos que allí se tendrán que... fiscal, es así, es así. Entonces, más allá del conflicto y la discrepancia que hay entre un grupo y otro sobre cómo llegó a darse a cabo este contrato, creo que sí es importante entender que al aplicarlo, lo que está sucediendo es que las partes, tanto la gerencia como el comité de empresa, se ha dado cuenta que hay que racionalizar ese contrato, que no es que un documento inaplicable no le hace bien a nadie, perdemos todos, pierde el país, y así eso tenemos que apuntar, un contrato que funcione. Un documento inaplicable, y aquí nos vamos un poco a los beneficios. Por ejemplo, tenemos en una de las cláusulas del contrato colectivo la estabilidad de los trabajadores. Se garantiza la estabilidad por el lapso de 8 años. Durante ese tiempo la empresa no podrá despedir ni desahuciar a ninguno de sus trabajadores. ¿Qué implica esta estabilidad de 8 años? Para ponerlo en gráfico. Fausto, ciertamente entrando al fondo de ese contrato, yo no quisiera inmiscuirme en lo que termina siendo una negociación entre el comité y la gerencia. Lo que sí puedo ver es que en el proceso de culminación de ese contrato hay distorsiones que luego le afectan a la empresa, que ya en los grandes números tú ves que el 20% de los gastos de una empresa que gasta 1.800 millones al año se van en este tipo de beneficios. Hay que hacernos la pregunta, porque aquí hay que diferenciar entre las necesidades de los trabajadores, que son legítimas, que son asuntos que la gerencia debería atender, a ciertos beneficios que seguramente distorsionan el mercado, que entregan compensaciones inadecuadas. Que significan excesos, así es, y lo dices bien, significan excesos, y por ende lo que tenemos que hacer, la misión que tenemos es facilitar la conversación entre la gerencia y el comité de empresa para llegar con los mismos datos sobre la mesa a un contrato racional, que sea aplicable, que sea en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la empresa pública y por ende en beneficio del país. No obstante, y antes de seguir con el tema de los beneficios, que creo que es importante para dimensionar lo que hablábamos al inicio, en la introducción de esta entrevista, hablamos de los 522 millones de dólares. ¿Por qué llegamos a esto? Seguramente porque ya vamos a detallar un poco ciertos beneficios que implican un egreso importante por parte de CENEL, una empresa pública. Pero la alerta nace por una acción de protección, y aquí vamos a un tema que podría derivar en un efecto dominó en el resto de empresas públicas, y ya ha ocurrido en 2 al menos de las que conocemos.
una acción de protección planteada en Babahoyo, en este caso, si no me equivoco. el de CENEL es en Pueblo Viejo. En Pueblo Viejo. Ajá. En Pueblo Viejo inicialmente, y allí lo que se logra es que se sumen a los beneficios del contrato colectivo a los trabajadores que son los servidores públicos, que normalmente, tradicionalmente, quienes trabajan en el sector público conocen, no tienen los beneficios de la contratación colectiva, que son únicamente los obreros. Y Fausto, creo que topas el asunto neurálgico del problema. Aquí ciertamente hay un patrón donde ciertos grupos de interés están distorsionando lo que al final es un interés común en las empresas públicas. Es decir, tenemos trabajadores que tienen que ser bien atendidos, tenemos administraciones que tienen que liderar la ejecución de las metas que los directorios plantean. Pero lo que sí vemos es un patrón donde ciertas dirigencias aducen estas acciones de protección en ciertas jurisdicciones mediante acciones de protección, consiguen resultados que desnaturalizan la acción de protección y que luego entonces tenemos el problema donde hay que aplicar documentos que no han seguido los trámites que la ley exige, es decir, un dictamen favorable por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, una aprobación por parte del Ministerio de Trabajo de quiénes son obreros y quiénes son profesionales, y topas un punto muy importante, mediante acciones de protección, mediante la argucia de un abogado, estamos consiguiendo casos donde, por ejemplo, se transfieren abogados, profesionales del derecho que trabajan para las empresas públicas a calificarse como obreros y beneficiarse del contrato colectivo. De hecho, tú lo dices, hay situaciones en donde parecería hasta que en otras empresas ya hay una suerte de conflicto de interés. Hay el caso de Selec, en donde identificamos que uno de los abogados que defendía la causa en un conflicto similar con una acción de protección era parte del comité de empresa. Entonces, ¿cómo puedes esperar que el Estado defienda sus intereses si empezamos a generar estas situaciones en donde se desnaturaliza la acción de protección, en donde ya los grupos de interés no necesariamente están velando por los mejores intereses de las empresas públicas y donde se abusa el uso de la acción de protección? Y los resultados son preocupantes. De hecho, ahí te doy también una primicia. El día de hoy hemos tenido que analizar un caso en Petroecuador, en donde ya vemos que dos jueces de una unidad judicial en Esmeraldas sacan prácticamente documentos que diría que hasta se copiaron los deberes porque son similares en redacción, donde solo se cambian los nombres y se cambian los montos. Son dos casos distintos. Nuevamente acción de protección. Acciones de protección, en donde en un caso se obliga a pagar $12 millones y en otro caso $44 millones. ¿A quién le obligan a pagar esto? A Petroecuador. Y fíjate una cosa, proveniente de la fusión entre Petroamazonas y Petroecuador. Pero esto es dirigido por ciertos dirigentes de comité de empresa, donde además logran que un juez, que no es un tribunal de ejecución, sino que ha tomado una resolución en virtud de la acción de protección, determine que se debe prohibir la salida del país del equipo gerencial de Petroecuador, se debe embargar las acciones de Austrogas, que es una compañía de economía mixta propiedad de Petroecuador, y donde además se debe establecer una multa compulsiva para que se paguen esos valores. Esa no es la figura de la acción de protección. Excediéndose de la figura de la acción de protección y finalmente creando situaciones donde perdemos todos. Pierden los trabajadores, pierden las empresas públicas, pierden los ecuatorianos. Entonces aquí sí un llamado a la ciudadanía de que estos problemas son asuntos que debemos trabajarlos juntos, debemos trabajar con los mismos datos sobre la mesa y poder avanzar hacia que podamos encontrar consensos en donde la empresa pública pueda ofrecernos el servicio que todos nos merecemos. Importante este caso de Petroecuador, y creo que esto ya lo profundizaremos seguramente en alguna nota periodística también, pero que quede claro lo que ha ocurrido en el caso de Petroecuador. Nuevas acciones de protección, inclusive disponiendo en este caso, de acuerdo a la decisión del juez, la prohibición de salida del país del equipo gerencial, incluso retención de cuentas. El embargo de acciones de acciones en una empresa propiedad de Petroecuador. Y fijarnos una cosa, desde los directores lo que estamos intentando es impulsar buenas prácticas en donde se aborden este tipo de asuntos y no dejemos que en la defensa de los intereses del Estado se abusen de este tipo de acciones, porque estas acciones sirven para asuntos que distan de lo que se le están usando en estos casos. Volvemos al tema de
de CENEL. Y hablamos un poco, yo sé que eso es un acuerdo al que llegaron en su momento, la gerencia de CENEL y los trabajadores encabezados por Richard Gómez, entre paréntesis, hay que decirlo, Richard Gómez es quien está hoy sentado en el Consejo Directivo del IES, con respaldo evidente del gobierno nacional, al menos esa fue la lectura periodística que dimos en su momento. No obstante, en cuanto a ciertos beneficios y excesos que mencionábamos, estos exorbitantes beneficios, hay, por ejemplo, en la contratación colectiva de CENEL un beneficio, un pago de guardería para los hijos de los funcionarios. Ojo, en este caso, de acuerdo a esta acción de protección, ya aplica a todos los trabajadores de CENEL, con excepción de quienes están como en calidad de libre remoción. Volviendo al patrón que tú también parece que empiezas a identificar, tienes proceso administrativo para conseguir estos beneficios o privilegios o como que les queramos llamar, en donde se crean ciertos vicios y luego se hace uso de una acción de protección para hacer valer estos contratos que nunca fueron validados por quienes tienen que validarlo para aplicar. Y finalmente, el efecto es que no se puede aplicar un contrato y que creamos estas situaciones de conflicto. Sobre el contrato particular que mencionas, son 18 artículos, me parece, que tiene el contrato colectivo. A este momento de la información que hemos podido levantar desde el 2018, dado que estas acciones de protección justamente no son instancias de ejecución, entonces ha habido que pasar por procesos hasta definir cuáles son los montos que se deben aplicar. Gerencias pasadas han optado por pagar anticipos, cosa que nosotros no podemos permitir porque decimos... Basados en el contrato colectivo. Es que el problema justamente es ese. El problema es que cuando anotan en cuenta contable, pago un anticipo a favor de un trabajador X, no necesariamente se está anotando el instrumento legal, porque el instrumento legal no existe. Todavía la sentencia judicial no está ejecutoriada. El sustento económico para poder realizar esos pagos. Entonces eso, y ahí sí llamar a la conciencia de la ciudadanía, el problema que ahí se crea es que tenemos un problema que se viene arrastrando desde hace años, y hoy en día lo que tenemos que hacer es extender la mano y decir, ¿cómo vamos a resolver esto? Una política que hemos implementado desde los directorios es: Gerencia General, levante los datos, denos un detalle artículo por artículo del contrato colectivo con el caso que mencionas, con el detalle de qué se pagó y por concepto de qué, cuándo. ¿Por qué? Porque al momento de renegociar un contrato colectivo, cosa que es responsabilidad de la gerencia y en este caso del comité de empresa, poder asegurar que las dos partes cuenten con la información necesaria para aterrizar un contrato racional. Ciertamente a día de hoy no está muy claro ese pasivo contingente, 522 millones, si se ha podido aplicar todo el contrato, si no se ha podido aplicar. Y eso es en detrimento de todas las partes. Entonces, sí hay que encontrar un foro en donde podamos lograr un instrumento que sirva a todas las partes. Ya hablamos. Yo sé que me está evitando un poco el tema de hablar de los beneficios, pero creo que sí es importante para dimensionar el porqué de estos costos. Por ejemplo, en el caso de las vacaciones, en el artículo 66 del contrato colectivo de CNLP, debe entregar un bono vacacional de $50 por cada día de vacación para los años 2018, 2019 y 2020. Recordemos que tienen 30 días de vacaciones, $50 por día por irse de vacación, aparte de las vacaciones. Y ojo, Fausto, no estoy evadiendo el fondo. Lo que quiero ilustrar es que al menos desde el rol del directorio, lo importante es asegurarnos que el proceso sea el adecuado, porque la negociación es entre la gerencia y el comité de empresa. Si eso es lo que las partes han llegado a estar conscientes que o han acordado que es necesario para la buena marcha de la empresa, qué mejor que las partes hayan llegado a ese acuerdo. Lo importante, al menos desde el rol del directorio, y me encanta este va y viene porque nos está contando los beneficios, pero yo también tengo que asegurar que la ciudadanía entienda el proceso de formación, en este caso de un contrato colectivo. Es asegurarnos que cuente con el dictamen favorable por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Así lo ha dicho la Procuraduría. Y eso podría, en este caso no existe, eso podría ser causa de nulidad. Por eso, desde nuestro lado, y la visión que tenemos con respecto a este asunto es incentivar
que las partes se sienten en una mesa y puedan suscribir un contrato que reemplace estas situaciones anteriores donde ciertamente quedó una nube gris. Y tenemos que preguntarnos por qué el anterior gerente ICASA retiró una acción de protección cuando la ley no lo permite. ¿Por qué un juzgado lo aceptó? Eso dice en ese buen artículo de GK. ¿Por qué es que tenemos un uso de acciones de protecciones en lugares distantes a la matriz de una empresa pública? A ver si es que así se puede ganar lo que se quiere. Y el problema es la diferencia que se establece. Aquí parece que hay funcionarios públicos, servidores públicos y trabajadores de primera y de segunda, porque no con todo el mundo ocurre esto. Para quienes nos escuchan, por ejemplo, en el servicio de guardería se obliga a proporcionar a los trabajadores el derecho de guardería infantil. Más adelante, para esto se obliga a cancelar mensualmente por cada hijo el valor equivalente a un salario básico unificado en sustitución a este beneficio. ¿A quién en el resto del sector público le pagan la guardería $450 mensuales? Ya nos quisiéramos. Justamente lo que hay que evitar es eso, es una distorsión. Distorsiones de más allá de que me parece perfecto, ojalá y tuvieran todos, pero no hacer esta distinción a través de los contratos colectivos, como decía, de trabajadores de primera y trabajadores de segunda, subsidio por antigüedad. La CNEL reconocerá mensualmente a sus trabajadores un subsidio por antigüedad equivalente al 5% del salario básico unificado, más el 3% de su remuneración mensual por cada año de servicio desde el año 2018. Este beneficio se gozará a partir del 13º mes de trabajo. Esto es otro de los... Muy interesante, y lo único que yo le tendría que decir ahí es asegurémonos que el acuerdo al que lleguen los trabajadores y la gerencia sea un acuerdo que vele por los mejores intereses de la empresa pública, porque lo que sí hay que reconocer es que las empresas públicas entregan servicios públicos, valga la redundancia, en donde requerimos de funcionarios que vengan a servir y que no se sirvan. Parecería que a día de hoy tenemos un documento donde algunas personas se han servido de ese documento. Y lo que hay que evitar es disipar esa duda, lograr que tengamos una proporción racional frente a los gastos que tiene que realizar la empresa, frente a las compensaciones que tiene que hacer para los trabajadores, y que con eso hacerles saber que tanto la gerencia como los trabajadores están en el mismo bote y que tienen que llegar a un consenso con documentos aplicables, porque si podemos seguir viendo ese contrato y vamos a darnos cuenta que en realidad no le sirve a nadie, que todos perdemos. ¿Por qué? Porque si exigimos que se aplique algo así, en realidad lo que estamos generando es una distorsión, como usted bien lo ha dicho, en donde tenemos que preguntarnos entonces si es viable el futuro mismo de CNEL, en este caso, o de las empresas públicas, cuando tienes acciones de protección, que desnaturalizan el sentido mismo de la prestación de un servicio a una empresa que finalmente nos sirve a todos los de Y lamentablemente con esto cerramos esta decisión de los jueces, en este caso el juez de Pueblo Viejo, después fue en Babahoyo, una vez que se confirmó esta decisión de un juez de incluir a los servidores públicos dentro de los beneficios de la contratación colectiva. Lo propio hizo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Incluso en la resolución del juez se basó precisamente en lo ocurrido en CNEL. Siendo así, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones hizo exactamente lo mismo, sumar a todos los servidores públicos en los beneficios de la contratación colectiva, y simplemente se ha suspendido una audiencia, pero una acción de protección exactamente igual está a la espera en SELEC. Y yo ahí te hago una pregunta, ¿dónde entonces queda la ley orgánica de empresas públicas? Porque parecería entonces que el criterio en este momento de los jueces de garantías jurisdiccionales es... Se la están guardando en algún lado. Y es pasar a un régimen en donde hay que reconocer que el contrato colectivo existe por una razón, y es para permitir a quienes son calificados como obreros para poder facilitar la negociación que tienen en este caso con las administraciones. Pero si desnaturalizamos eso y resulta entonces que hay que entregar beneficios irracionales o peor todavía, llenos de vicios procesales a todo el mundo y sin una consideración, digamos, no solo fáctica, sino una consideración precisa de por qué se está entregando uno u otro beneficio, entonces tenemos un problema. Y es un problema que desde los directorios tenemos que abordar. ¿Cómo van a parar esto? Nosotros, desde los directorios, lo que hemos incentivado es la coordinación entre los equipos jurídicos, tanto desde la empresa coordinadora de empresas públicas, desde la Presidencia de la República y los equipos de las empresas públicas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar que suceda es que nos lleguen estos casos, parecería ya con las cartas jugadas. Entonces, asegurarnos que la defensa jurídica sea en los mejores intereses del Estado.
Y eso es lo que estamos impulsando. Gerentes que no hicieron, por supuesto, efectiva esa defensa y por eso estamos como estamos. Así es. Abogado, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Fausto. Gracias. Ha sido el abogado Joaquín Ponce, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, hablando sobre el millonario contrato colectivo en CNEL y un beneficio desproporcionado e irregular para sus trabajadores y servidores públicos, de acuerdo a una resolución de un juez en Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. Eso es lo que ocurrió y lamentablemente son exorbitantes los beneficios de la contratación colectiva. ¿Cómo van a parar? Están precisamente analizando la parte legal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.